el 80% de las personas alguna vez en su vida van a sufrir de lumbalgia. Dolor de espalda baja o lumbalgia. Yo les hablo como de una vista muy englobada, porque yo no soy fisioterapeuta, pero como médico y entrenador personal entiendo bastante bien. Ya he ayudado a muchísimas personas a curarse de eso. ¿Qué debo hacer? Si soy deportista, ¿debo dejar de entrenar? ¿Debo dejar de hacer ejercicio? ¿Debo dejar de moverme? ¿Reposo completo? La razón de la lumbalgia son muchísimas, no hay una sola, y dependiendo de tu profesión y del día a día de cada persona, pues las razones van a venir desde perspectivas distintas. Si ahorita tengo dolor, ¿qué debo hacer? Pues fíjense, el error número 1 es... Bienvenidos chicos una vez más a un nuevo episodio de Entrenar la Vida en formato podcast. En formato podcast estamos estrenando nuevo estudio o setup. Nuevo setup, total. Si nos siguen en el blog verán todos los cambios. No sé si dije nuevo o novio, no sé, como lo tengo al lado es casi lo mismo. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante, ya que hay una estadística fuerte por ahí. Sí, hay una estadística, por eso quisimos traer este tema aquí en el podcast, que es el 80% de las personas alguna vez en su vida van a sufrir de lumbalgia. Dolor de espalda baja o lumbalgia, y es un tema que directa o indirectamente va a tocar a toda persona, porque puede que tengas un familiar o un allegado que ha sufrido o seguramente va a sufrir de ella. Entonces hoy le vamos a dar un enfoque desde la perspectiva mía como médico y entrenador, ya que la solución pasa por entender muy bien de qué viene la lumbalgia, por qué es la lumbalgia, cuáles son las causas o las principales causas, ya que las principales se pueden prevenir, se puede trabajar el cuerpo de forma de que sea menos probable que te den o que los episodios de dolor sean menos recurrentes, y entregarles un plan de acción con el cual puedan cada vez tener menos episodios o incluso no llegar a sufrir de ello. Exactamente, como dijo Alex, evidentemente si ya sabes de dónde proviene la causa, puedes evitarlo a futuro o tratar de ayudar a un familiar tuyo, a algún amigo, a alguien que lo esté sufriendo, mandándole este podcast, porque aquí vamos a dar soluciones no solo preventivas, sino cuando ya la lumbalgia está en tu vida. Una de las cosas que más nos preocupa cuando tenemos dolor de espalda o lumbalgia es como, ¿qué debo hacer? Si soy deportista, ¿debo dejar de entrenar? ¿Debo dejar de hacer ejercicio? ¿Debo dejar de moverme? ¿Reposo completo? ¿Voy al médico? ¿Voy al fisioterapeuta? Esas son algunas de las interrogantes que vamos a responder hoy. Es importante dejar claro que la información que les vamos a brindar en el podcast no sustituye tu consulta a un médico o a un profesional. A pesar de yo ser médico, lo que les voy a tratar de dar es una forma de entender la lumbalgia, el dolor de espalda, para que conjuntamente con lo que reciban de este podcast decidan, vale, tengo que ir al médico, tengo que ir al fisioterapeuta, necesito o no un entrenador, y van a darse cuenta al final que la lumbalgia como tal, entre mejor la entiendas, más fácil es tratarla. No, y que cada caso es un mundo, como tú lo estás diciendo, no puedes como automedicarte por una sola información, tienes que nutrirte de varias informaciones que sean válidas y con eso recurrir, mira, escuché del podcast que puede ser esto, que estoy haciendo ejercicio del gimnasio y me está dando un dolor, pues puede ser que estés haciendo mal ese ejercicio. Hay mucha gente que... Supongo que a ti te pasa mucho porque Alex, aparte de ser médico, es entrenador personal, de que la gente le empieza a dar miedo a hacer gimnasio o algún ejercicio porque se lesionaron con eso. Y es simplemente que lo habrán hecho mal, habrán hecho una carga sin calentar, sin previo calentamiento. Entonces es como las herramientas para que no dejes de hacer lo que te guste y puedas atacar al punto débil, que en este caso es la lumbalgia. Sí, y en muchos casos se comete el error, incluso yo he visto en algunos diagnósticos o tratamientos que se indican que le mandan a la persona a abandonar el deporte o a abandonar el ejercicio de fuerza, lo cual es un error. Dependiendo del caso, siempre hay que individualizar, porque no todas las lumbalgias son pinzamiento nervioso, no todas las lumbalgias quieren decir que tienes una hernia, ni todas las lumbalgias quieren decir que tienes algo grave. Más bien, el 95% de las lumbalgias son cosas muy sencillas, como puede ser una contractura muscular o una sobrecarga muscular, que lo que necesita es un tratamiento o una forma de abordar
muy sencilla como reposo, ya lo vamos a explicar ahora, por unos días, movilidad, estiramientos, etcétera, que te hacen recuperar rápidamente. Entonces, para dar entrada al tema como tal, lo primero que vamos a hablar es de dónde vienen las lumbalgias, cuál es su origen y qué es lo más frecuente. Lo primero que quiero explicarles es que el dolor lumbar, como ya les dije, es un síntoma y la principal causa se debe a la sobrecarga muscular de la zona. La lumbalgia es un síntoma, no es una enfermedad per se como tal. Entonces, vamos a entender primero por qué se origina sobrecarga tan constantemente en esta zona del cuerpo. Aquí tenemos un esqueleto humano que nos va a servir como ejemplo y fíjense que tenemos dos extremos, tenemos la cabeza y tenemos los pies. Si ustedes lo analizan, el punto medio de toda esta estructura, imagínense que nosotros somos como un edificio, viene siendo justamente la zona lumbar. Nuestro cráneo, como se puede ver incluso aquí en el ejemplo, es bastante grande en cuanto a lo que es la estructura ósea respecto a los huesos del cuerpo. No largo, no quiero decir largo porque obviamente aquí está el hueso más largo del cuerpo, pero sí es una estructura grande que es bastante pesada. Con lo cual, este edificio o esta estructura ósea que estamos viendo, nuestra cabeza representa un peso importante. Entonces, cuando tenemos esta estructura, nosotros pasamos muchas horas del día de pie en la posición erguidos, ¿ok? O con la columna erguida, y justamente esta carga de la cabeza tan importante hace que este punto medio lleve mucha carga de forma constante durante el día. Si a eso le sumamos que muchas veces en el día realizamos movimientos de flexión de cadera con posturas incorrectas, porque en este momento estamos viendo que él se flexiona, pero ojalá todo el mundo se flexionara con la espalda correctamente colocada. Esa no es la realidad. Lo que pasa es que él no tiene aquí Flexibilidad. flexibilidad para yo mostrarlo, pero por lo general las personas cuando van hacia el piso a buscar algo se doblan de una forma Curva. totalmente curva, sin cuidar que su espalda sea correcta, ¿ok? Y si a eso le sumamos que tú puedes pasar muchas horas de pie en el día o con malas posturas en la oficina, que es algo muy constante que les pasa a mis pacientes, si tú pasas muchas horas sentado en esta posición, justamente la carga del, una vez más, el peso de la cabeza y de todo nuestro upper body, la parte superior de nuestro cuerpo erguido, va haciendo carga aquí durante lo largo del día. Las personas que pasan justamente muchas horas en oficina, una de las primeras soluciones que les voy a brindar es que tienen que tener una silla ergonómica, o sea, una silla muy cómoda, y a pesar de tenerla, tienes que saber utilizarla, porque imagínense que ustedes tienen la silla, pueden tener la mejor silla del mundo, pero si ustedes se sientan así hacia adelante y la silla está aquí atrás, la silla no está haciendo nada. Yo siempre le digo a mis pacientes, puedes tener la mejor silla, pero si tú no la, digamos, la introduces bien hacia el escritorio de forma que tú te recuestes un poco y tu espalda descanse, ¿qué pasa? Que esta estructura constantemente está siendo mantenida erguida a costa del punto de apoyo, que es acá. Entonces, una vez que entendemos cómo es nuestro cuerpo en relación a un edificio o una estructura, pues ya podrán entender que a lo largo del día, a medida que pasan las horas, ya sea por muchas horas de pie o una mala postura sentado, muchas horas manejando, e incluso luego le sumamos que vamos al gimnasio y empezamos a hacer ejercicios de flexiones de cadera, como puede ser un peso muerto, un hip thrust, que son puros ejercicios, eso no se entendió muy bien, pero hip thrust es las extensiones de cadera, son ejercicios que afectan directamente esta zona. Y aunque tú seas joven o digas, es que yo no estoy ni siquiera en los 40 o en los 50, ya estoy empezando a sufrir de esta zona, esa es la explicación. A pesar de que la musculatura de la espalda es una musculatura que tarda más en fatigarse respecto a otras zonas del cuerpo, cuando pasas muchas horas haciendo todas estas actividades del día, esta zona se va cargando, cargando, cargando y luego créeme que lo que falta es una tontería de estímulo o un movimiento mal hecho para que esto se inflame. ¿Por qué se inflame? Puede ser, y lo más común es que sea una contractura muscular o una sobrecarga muscular, y luego ya hay causas un poquito más complejas que dependen del diagnóstico. Entonces, una vez que entendemos esto, podrán entender, porque hablamos al principio de que cerca del 80% de la población en algún momento de sus vidas va a sufrir de lumbalgia, de dolor de esta zona, de la espalda baja. Fíjense que esto está muy correlacionado también con la inactividad. Justamente las personas que hacen muy poco deporte en su día a día, pues la musculatura de la espalda está menos tonificada, está menos fuerte, lo que quiere decir que tiene menos resistencia, y todas estas actividades que yo acabo de mencionar
pues tienen una consecuencia mayor hacia la sobrecarga o el cansancio. Cuando yo hablo de sobrecarga, hablo como de cansancio de toda esta zona de la musculatura. ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes a lo largo de su vida tienen malas posturas al sentarse, malos movimientos al bajar, aparte haces poco ejercicio, pues ya con la progresión de los años, teniendo estos malos patrones, puede pasar de no ser solo una contractura muscular o fatiga, sino a algo un poco más grave que vendría siendo ya estos son diagnósticos que se tienen que hacer por imágenes, yendo al médico y todo, pero ahí es cuando se empieza a hablar de que cuando se le hace una resonancia a una persona, se le puede conseguir o una protuberancia o una hernia, pero estos son los casos más mínimos. Lo que quiero que se queden es que las principales causas no son diagnosticadas con imágenes, no son hernias, no son pinzamientos de nervios, sino que se originan por malos movimientos en el día, por malas posturas y por no tener sillas ergonómicas, sillas donde se sientan ustedes cómodos. Sí, yo siento, o sea, yo pienso que es también saber escuchar a tu cuerpo. Si tú sientes que llevas todo un día sentado en una oficina, como dijo Alex, tienes la mala costumbre de estar parado así, también hay algo muy común que le pasaba a uno de los pacientes de Alex, que Alex se lo chequeó, fue que sus pies no llegaban al piso. Entonces, al no llegar al piso, evidentemente no tienes un apoyo plantar, o sea, de la planta del pie. No estás completamente sentado. Es como que si esto estuviese siempre así, al aire. Evidentemente, tus rodillas nunca están descansando porque están siempre en tensión. Están ahí tratando de sujetar el peso de tus pies. Todo punto cuenta, entonces, o que la silla está muy baja y esa persona es muy alta, o sea, hay un problema del mal uso de la silla, no tanto por lo de cómo recostarte, sino algo de los pies, lo que sea. O sea, tienes que tener una postura correcta y más si estás tantas horas sentado en una silla. Entonces, claro, si luego aparte de eso llegas a la casa, no sé, sacas al perro, no descansas, haces cardio y luego te vas al gimnasio, evidentemente no estás dejando descansar al músculo. ¿Qué pasa? Si tanta sobrecarga te da porque no descansas y no escuchas a tu cuerpo, que es la parte que acabo de decir, al no escuchar a tu cuerpo va a llegar un punto en que el cuerpo va a colapsar, va a decir, no me escuchaste, pues yo te tengo que dar un parón. Y ese parón es dándote una lumbalgia o esos dolores de espalda que son, porque supongo que tienen varios grados, que ya eso lo explicará Alex. No es lo mismo lesionarte fuertísimo a sobrelesionarte, que es cuando ya tienes una lesión previa. Entonces todo tiene que ser estructurado y tienes que saber manejarlo para que no cree un problema en tu vida y más si tienes soluciones previas que en este podcast te vamos a tratar de brindar. Sí, lo principal con lo que quiero que se queden es que la razón de la lumbalgia son muchísimas, no hay una sola. Y dependiendo de tu profesión y del día a día de cada persona, pues las razones van a venir desde perspectivas distintas. Correcto. Hasta ahora he estado hablando de la típica persona que pasa muchas horas sentadas, pero ahora hablemos por lo menos de alguien que trabaja en la construcción, que sufre muchísimo de lumbalgia. Todo el día cargando cosas pesadas, agachándose, agarrando cosas del piso. Correcto. O imagínense un jardinero, por ejemplo. O les voy a dar un caso que es súper común. Madres con bebés recién nacidos o los bebés que están en los primeros 2 años que constantemente tienen que estar cargando al niño aquí arriba en los brazos. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense el ejemplo que yo les dije del cráneo, que es mucho peso. Imagínense agregar más peso aquí arriba. Durante muchas horas en el día estando de pie se sobrecarga más la zona. Otro ejemplo, chicas que están recién operadas de prótesis mamarias muy grandes, peso extra en esta zona. Personas que trabajan como chef, cocineros, muchas horas sentados trabajando con los brazos, perdón, muchas horas parados, trabajando con los brazos inclinados un poquito hacia adelante. Todas estas son actividades que van haciendo que tu espalda se vaya sobrecargando a lo largo del día. Y ahora entra un punto clave, que lo mencionó Vero. Si tú cuando termina tu jornada diaria o tu día a la hora de dormir no tienes una buena cama que te permita recuperarte bien, descansar bien tu musculatura, pues cada día vas sobrecargando más hasta que llega el punto que mencionó Vero, donde se inflama el área o hay una contractura muscular y dependiendo de lo que ocurra, porque puede haber una sobrecarga muscular, una contractura, pero también puede haber inflamación nerviosa o puedes llegar a tener algo un poquito más grave que cause más dolor. Entonces de ahí depende lo que se va a ver en síntomas, que ahora hablaremos de eso, de qué tipo de síntomas se pueden llegar a ver y en qué momento tienes que pensar como que vale, ya esto tengo que ir al médico, no es solamente lo que nos explicaron en el podcast. Y haciendo un inciso en lo que dijo Alex, el descanso es primordial, no, lo siguiente. O sea, es algo que tiene
que tienes que priorizar en tu vida. Un buen colchón, no escatimes en eso. Si tienes que escatimar en otros gastos en tu día a día, hazlo, pero en el descanso no, porque un buen colchón te puede durar unos 10 años. Entonces, nuestro colchón es literalmente el mejor para nosotros, porque no quiere decir que nuestro colchón sea el más indicado para ustedes. Hay mucha gente que puede tener fibromialgia, ¿se dice así, no? Sí, Fibromialgia. O sea, dependiendo de varias cosas, no puedes darle el colchón. Tienes que buscar el colchón adecuado para ti. Entonces, cuando ya lo busques, ahí es cuando viene el buen descanso. ¿Por qué? Porque es un tercio del tiempo del día que pasas ahí, si lo fraccionamos en 8 horas de descanso. Entonces, tienes que priorizarlo al 1000%, porque es cuando tu cuerpo se recupera y dice, ok, vamos a iniciar a lo que me viene otra vez a mi sobrecarga el día a día. Porque evidentemente, si tu trabajo es lo que mencionó Alex, no vas a dejar de hacerlo, porque si es tu trabajo y tienes que seguir en él. o sí. Pero tienes que descansar lo suficiente para poder resetear el cuerpo, por así decirlo, y darle un respiro o tratar de buscar formas adecuadas para ese trabajo sobrellevarlo. Es decir, construcciones. Yo sé que es muy difícil. Ay, voy a agarrar todos los ladrillos, tipo un squat perfecto. Va a llegar un punto que lo puedes mentalizar y no lo vas a hacer todo, pero tratar de hacerlo por lo menos un 80% bien, no un 100% mal. Si vas haciendo esos detalles y te vas adecuándolos, créeme que vas a notar la diferencia, porque es de estar haciendo las agachadas un 100% mal, ya las estás haciendo nada más un 20% mal porque ya lo estás mentalizando. Es buscar la causa, como dice Alex, y luego tratar de ver las soluciones para evitar que eso te siga pasando. Sí, correcto. El tema de la cama es vital, Total. vital. Y no es que les estamos diciendo salgan a comprar una cama directamente, pero yo he visto casos donde la persona sí tiene buenas posturas durante el día, utiliza bien la silla. O sea, no tiene una razón en su día a día principal por la cual empezó a sufrir de esto y luego de repente se encuentra como que el colchón es muy viejo y no le da un buen soporte a su espalda en las horas en las que está descansando y más bien está la causa. O sea, si tu espalda no descansa bien y puede ser, el problema no puede que sea no solamente el colchón o capaz tienes un buen colchón, pero una mala almohada también haría que la columna esté en mala posición. Entonces, Perdón que te interrumpa, justo me quitaste la palabra de la boca. A veces la gente dice, pero es que yo tengo el colchón nuevo, me lo compré hace un año y estoy sintiéndome mal. Lo que dijo Alexander, la almohada. Si tú tienes una almohada que no va de acorde, imagínate que esté así durmiendo, lo que pasa es que este no flexiona, pero lo voy a hacer yo en mi ejemplo. Estoy así y luego duermo así. exacto. Evidentemente no estoy de acorde a todo, o que la base del colchón ya está deforme, porque evidentemente con tanto peso de las personas que duermen allí, se va deformando las bases. Entonces, tienes que mirar, ¿la base cuánto tiempo tiene? ¿La cambiaste igual que el colchón? Ah, no, es que la base tiene 10 años y solamente cambia el colchón. Cambia la base y te vas a dar cuenta de que, o sea, que todo sea de acorde y nuevo y perfecto para ti, para que puedas ver esos resultados de un vital descanso. Vale, entonces, como están viendo, ya las razones de la lumbalgia son muchísimas, desde no descansar bien, estímulos constantes en el día a día, malos movimientos, malas posturas, malas sillas, etcétera. Quédense con la información, todo lo que estamos hablando, porque así como que van a poder ir identificando qué cosas en su día a día son las que le pueden estar causando la lumbalgia. Y créanme que gran parte del tratamiento pasa por identificar qué es lo que me está empeorando para contrarrestarlo. Pero luego imagínense que son personas que no se sienten identificadas con nada de lo que les digo, pero sí son deportistas que van al gimnasio, entrenamiento de fuerza. Y justamente después de unas 8 9 10 semanas, cuando vienes rindiendo muy bien, entrenando muy bien, te empieza a dar dolor de espalda baja, lumbalgia. En estos casos, seguramente tienes una estructuración de entrenamiento muy sobrecargada, en donde no estás dejando descansar suficiente la zona entre un entrenamiento u otro, o puede ser que tienes malas técnicas, o puede haber otras razones, como que estás cargando más peso del que está para el que está preparado tu cuerpo actualmente. Entonces, eso también lo tienen que tomar en cuenta. Entonces, vale, dejando atrás las causas, son síntomas o los síntomas más comunes, aparte del dolor, por los cuales yo debería como que, ya esto no es solo una lumbalgia, quizás debería ir al médico o seguramente debas ir al médico? Porque primero tenemos una escala del dolor del 1 al 10, donde 1 no me duele prácticamente nada, o sea, es algo muy suave, y 10 me estoy muriendo del dolor. Esto es algo muy personal, el tema del dolor es algo muy personal porque lo que es un 3 para uno puede que sea un 10 para otro,
pero tienen que individualizar. Yo diría que cualquier dolor por encima de un 4 ya tienes que ponerte atento. Y recuerden lo que dije al comienzo del podcast. Este podcast, la idea no es que ustedes se autodiagnostiquen ni se automediquen, sino que tengan una Herramientas. guía y herramientas para ver, vale, quizás si soluciono esto o me busco una mejor silla o descanso mejor, siento mejoría. Si no tengo tanto dolor, puedo probar y si no, ya tengo que ir al médico o, según lo que les voy a decir ahora, tengo que ir directamente al médico. Entonces, ¿qué síntomas son como señales de alerta o red flags, banderas rojas, para yo decir, esto ya no es solamente un dolor lumbar? Primero, más de un 6 por seguro. O sea, si el dolor es más de un 6 ya por seguro, ve al médico. O sea, no pierdas O sea tiempo. que no es un dolor de espalda. No, digo en ¿Cómo? escala de dolor. Ok. Del 1 al 10, más de un 6, no te lo pienses, ve al médico directamente y que te hagan tus estudios y te diagnostiquen correctamente. Entre un 4 y un 6, y de todo lo que hemos venido hablando, has identificado algunas cosas, yo te diría, puedes probar una semana y ver si vas mejorando, y si no, vas al médico igualmente. Una de las cosas que tiene el dolor lumbar es que tiende a cronificar, o sea, tiende a alargarse. ¿Por qué? Porque como es una zona que puede ser que te tomas un fin de semana y mejora muchísimo, te sientes mejor, pero el lunes vuelves a tus actividades diarias, como que vuelve a retroceder. O sea, avanzas 3 pasos, retrocedes 2. O por tema de, esto me pasa mucho con una paciente que tiene una niña chiquita, bebé, recién nacida. Tiene cuidado como 3 4 días de no cargarla mucho y tal, pero la vuelve a cargar, vuelve a retroceder. Entonces, si estás en esa situación, seguramente en la que no terminas de mejorar, necesitas ir al médico. Y luego, signos o señales de alarma. Si el dolor apareció a raíz de un trauma, o sea, de un golpe, esto ya no es una lumbalgia por sobrecarga, por mal uso, etc. O sea, si fue a raíz de un golpe, tienes que ir directamente, y ni te lo pienses. Luego, si el dolor no solamente se queda en la espalda, sino que se irradia. Irradia es cuando un dolor tiene un origen en un lugar, pero se siente en otro lugar. Si se irradia hacia las piernas, automáticamente ve al médico y que te diagnostiquen y te den un tratamiento oportuno. Ahí no te la juegues con que me falta descansar mejor, tengo malas técnicas y tal. Si aparecen síntomas urinarios, dolor por encima de un 6 o fiebre, es posible que no sea una lumbalgia. Tienes que ir al médico automáticamente. Y luego, si sientes pérdida de fuerza de la zona del dolor hacia abajo, en las piernas, como que vas identificando que ya no tengo la misma fuerza que antes o no me reacciona igual las piernas o de sensibilidad, esto es señal de alarma totalmente al médico directamente. ¿Ok? Apartando eso, estos síntomas o estos red flags, estos síntomas graves que te hacen saltar al médico automáticamente, son los que yo diría que menos se ven, porque es cuando ya son situaciones más complejas. Por lo general, lo más común es que vayas teniendo sobrecarga a la zona, vayas teniendo molestia, que no se quita, que no se quita, y de repente con los días, con todos estos malos hábitos, malos movimientos y tal, va empeorando hasta el momento que sientes como que, uff, ya no me puedo mover, necesito tratamiento, tomar analgesia y tal. Entonces, pasemos a hablar de la solución. ¿Cuál es la solución? Mi vida, pero se te está olvidando algo que es muy importante, que yo lo vivo día a día cuando tú haces las videollamadas, que el tema del sobrepeso. ¿Cómo influye el sobrepeso? Nala ahí está diciendo que sí, que ella también escucha en su videollamada. ¿Cómo influye el sobrepeso en una lumbalgia? Yo creo que influye mucho y ese tema se te está Sí, escapando un poco. correcto. Pues fíjense, volvemos a la estructura de la que hemos estado hablando desde el principio. Esto es algo vital, es cierto. No puedo creer que se me haya saltado. Fíjense, imagínense que ya esta estructura que hemos estado hablando, que tiene su punto de apoyo acá, ahora le sumemos 30, 35, 40 kilos de más para los que esta estructura no está hecha para soportar. O sea, imagínense que aquí el esqueleto tuviese una barriguita así grandísima y pesara unos 130 kilos. ¿Qué pasa? Que toda esta columna está sujeta diariamente a mucha más carga de la que debería y va a ser muy fácil que aparezca la sobrecarga, el dolor, etc. Entonces, justamente vamos a empezar a hablar de la solución. Una de las causas principales de que haya dolor aquí, quizás haciendo todo bien, justamente es el sobrepeso. Punto uno de la solución es no tener sobrepeso. Sí, porque el ejemplo que dijo de la bebé, de tu paciente, es un sobrepeso, pero no es tuyo. Añadido, claro. Exacto, es algo que puedes ir turnándote y aún así le está inflamando a ella. Y eso que trata de no tenerla siempre cargada. Imagínate que
ese peso está en tu cuerpo y tengas que lidiar con él 24 horas. Evidentemente se te va a inflamar lo que es toda la zona lumbar. Una vez, y eso siempre lo escucho, o sea, doy fe de eso, que cuando los pacientes de Alex bajan de peso, no le está diciendo otra vez que sí, Siempre. cuando bajan de peso literalmente te dicen, wow, es que siento una diferencia porque que le estás quitando sobrecarga a tu cuerpo. Sí, de por sí hay una correlación que se dice que por cada kilogramo de peso que bajas cuando estás sufriendo de lumbalgia y estás buscando pérdida de peso para mejorar esos síntomas, por cada kilogramo que bajas, la columna siente como si hubieses bajado 4. O sea, es una correlación 1 a 4. Cuando tú bajes 10 kilos, la columna siente como si le hubieses quitado 40. 40. Pero eso se debe justamente a que la columna durante todas las horas del día se encuentra bajo tensión para aguantar la carga del cuerpo. Entonces es debido a eso, por eso hay esa correlación. Entonces, solución número 1, vamos a colocarla ahora de primera, obviamente es si tienes sobrepeso, bajar de peso. Ahora, si eres una persona delgada, que dicen, yo no tengo sobrepeso para nada, capaz lo mío son las malas posturas, aquí entra mucho en juego qué tan fuerte es tu espalda, porque tú puedes ser una persona delgada que quizá te alimentas muy bien, pero luego, si tienes cualquiera de estos factores de carga extra, o incluso sin tenerlos, simplemente tienes malos movimientos durante el día, o sin tener los malos movimientos durante el día, pero tienes movimientos repetitivos, o te la pasas todo el día, no sé, en la casa, limpiando, haciendo algo que te sobrecargue la espalda, seguramente lo que está ocurriendo es que tu espalda está muy poco entrenada, la musculatura de tu espalda está muy poco entrenada, y eso hace que esta zona tenga menos resistencia. Fíjense que hasta ahora estaba hablando solo de la parte ósea, pero la musculatura a la final imagínense que el esqueleto es como la columna del edificio y la musculatura son como las paredes, es lo que termina de dar resistencia y fuerza a esta estructura. Entre más fuerte sea tu espalda, tu musculatura de la espalda, más resistencia tiene todo el eje de la estructura del cuerpo y menos probabilidad de que sufras de lumbalgia. Aprovecho de hacer un inciso. Yo desde los 19, 20 años he tenido de vez en cuando dolores fuertes de la espalda baja. ¿Por qué? Porque soy una persona alta, porque he sido deportista toda mi vida, he cargado pesas, pero justamente a los 19 tuve como la primera crisis fuerte de dolor. Me vi con varios neurocirujanos, gente muy buena que incluso eran profesores míos, y di con uno que considero que es uno de los mejores neurocirujanos que conocí en mi vida, que es el doctor Hernández, sin H. Si Sin ve, H. sin H, si ve el podcast, le mando un gran saludo. Y él me dijo, mira, se me hicieron resonancias en su momento y tal. Me dijo, tú eres una persona joven, tu espalda no se debe operar, no hay razones para operarla. Justamente tú lo que necesitas es hacerla de acero. O sea, me dijo, pon esa espalda lo más fuerte que tú puedas y te aseguro que no vas a volver a sufrir de eso. Y en ese punto yo era una persona muy deportista, no tenía sobrepeso, pero no era deportista en el mundo del entrenamiento de pesas de fuerza como hoy en día. O sea, jugaba baloncesto, hacía otras cosas aparte de pesas, pero no tenía tan enfocado hacia el mundo de las pesas. Y fue la solución tal cual. Si ustedes de por sí, personas ya me conocen antes de este podcast, podrán ir a mis redes sociales y ver que yo hago levantamientos bastante pesados en el gimnasio y hoy en día, gracias a Dios, no sufro de nada de la espalda. Pero eso ha sido gracias a los años de fortalecimiento de la musculatura de la espalda que hacen que mi espalda sea mucho más resistente y nunca más haya sufrido de eso. Entonces, la solución pasa justamente por no tener sobrepeso. Si no tienes el sobrepeso, hay que fortalecer la espalda. Y tercero, evitar las malas posturas o movimientos durante el día a día. Nala está aquí sonriéndose. Que sería justamente tener esa buena silla. Cuando te vayas a agachar o doblar hacia el piso a buscar algo, que tu espalda siempre esté en una posición correcta, utilizar tus piernas. Hay como un proceso de movimientos saludables que hacen que cuides de tu espalda. Sí, cuando ya lo interiorizas, que dices, me está pasando esto y proviene por esto, ya empiezas a buscar soluciones. Es decir, tú no puedes dormir 8 horas, despertarte con dolor de espalda. Automáticamente el problema es el colchón. Correcto. Entonces ya ahí vas a apuntar a ese problema. No, que yo duermo perfecto, me levanto perfecto con una energía y de repente voy al gimnasio, hago un ejercicio en específico. Cuando hago día de piernas solamente me pasa en día de piernas y ya me duele. Porque en día de piernas los demás no. Estás haciendo un ejercicio de piernas mal. Que eso fue lo que a mí me pasó. A mí el de patada de glúteo
que es uno de lo que más las chicas hacen en tema para crecer el glúteo, a mí me encantaba hacerlo, pero yo le decía a Alex, me está sobrecargando demasiado y considero que hay otros que hacen 1000 veces mejor la función y no tengo que estar como poniendo a peligro mi lumbar. Entonces, ¿puedo sustituirlo? Y me dijo, sí, sin duda, porque no puede ser que cada vez que yo hacía, o sea, metía ese ejercicio en mi rutina, se me inflamaba. Entonces, ¿qué hice yo? Detectarlo. Y cuando lo detecto, busco la solución. Entonces, eso, si limpias, hay muchas personas que limpian su día a día o que se dedican a eso, que son empleadas domésticas, cuando agarran la escoba, se encorvan y se están agachando así a cada rato, o el trapeador, el coleto, como le digan en sus países. Entonces, claro, tú evidentemente no vas a estar así todo el tiempo, pero ya cuando sabes que es por eso, tratas de por lo menos estar el mayor tiempo erguida para que no se te sobrecargue tanto esa zona. Correcto. Fíjense que justamente esta solución que les estoy dando paso a paso es la solución a largo plazo. Porque cuando hablamos de que pierdas peso, fortalezcas tu espalda y mejores tus movimientos durante el día a día y disminuyas los factores o los puntos que te están irritando, que te están haciendo lastimarte, eso ya es la solución a largo plazo. Vamos a hacer un pequeño énfasis o hablar ciertos detalles en la parte del fortalecimiento, porque dirán, vale, yo quiero empezar a fortalecer mi espalda, ¿qué debo hacer? O yo ya voy al gimnasio, considero que tengo la espalda fuerte, pero sigo sufriendo de esto. Entonces, aquí pueden pasar varias cosas. Primero, personas novatas que no sepan mucho del mundo del gimnasio o personas que consideran que tienen mucho tiempo entrenando, pero estén sufriendo de lumbalgia. ¿Qué pasa? Hay dos factores. Uno, la mala ejecución de técnicas va directamente correlacionada con tener dolor lumbar. La forma de solucionar esto, tienen que buscar ayuda profesional, porque a veces solo guiarse por tutoriales o incluso videos que yo tengo en mi Instagram de cómo hacer, por ejemplo, un peso muerto, que es uno de los ejercicios más comunes que sobrecarga esta zona, puede que no sea suficiente el verte un video. La ayuda profesional, alguien que te corrija en persona, tiene mucho más valor y si te consigues un buen entrenador, que hay muchísimos, te van a dar mucha ayuda con esto. Pero cuando estás novato, estás de cero, el cómo ir fortaleciendo tu espalda no inicia por movimientos tan complejos como un peso muerto. Es algo progresivo. Déjenme pensar a ver si puedo hacer como una serie de videos en mi Instagram donde poderlos ir ayudando, pero quédense con que lo mejor es buscar ayuda profesional para empezar a fortalecer esta espalda porque esto es algo progresivo y lento. Esto no es 3 meses de gimnasio y ya se me curó la espalda, no. Yo diría que mínimo un año, pero les aseguro que es un año que si se hace bien, se curan para toda su vida. A menos que luego hagan una tontería. ¿Qué sería una tontería? Que es lo más común, personas que tienen muy buenas técnicas, muy buenas posturas y tal, pero luego en ejercicios como el peso muerto, meten unos pesos para los cuales, a pesar de que hagas todo perfecto, te coloques un cinturón lumbar, etcétera, 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 el cuerpo no está hecho para cargar esas cargas. O sea, cosas muy fuertes y que igual van a terminar irritándote la zona o que no le dejes descansar lo suficiente a pesar de hacer todo bien antes de seguir dando estímulos, antes de seguir entrenando. Entonces, tema ejercicio, busquen ayuda profesional que les ayude a fortalecer progresivamente y eso los va a ayudar. Pero, como estoy diciendo, estas son la solución a largo plazo. ¿Qué tengo que hacer si estoy ahorita en crisis? Digamos, vale, pero no he entendido si ahorita tengo dolor, ¿qué debo hacer? Pues fíjense, el error número uno es el reposo absoluto. Aunque parezca contradictorio, si ustedes hacen reposo absoluto, es lo peor que pueden hacer. De por sí, todos van a ser identificados con lo que voy a decir ahorita. En el momento en el que más duele la espalda cuando la tienes inflamada o lastimada, es recién despertado. O sea, cuando sales de la cama de todas esas horas y te empiezas medio a levantar y tal, ahí es donde la espalda está como que no te puedes ni Atrofiado. mover, literalmente. Otro momento en el que duele mucho, cuando pasas muchas horas sentado manejando y de repente sales del coche, después de hora y media, 2 horas manejando, esto no lo puedes ni mover. Fíjense que ambos están asociados con poca movilidad. Ojo, eso no quiere decir que luego tienes que salir a saltar y tal, no, sino que justamente el reposo absoluto es lo que menos se hace. Hay casos contados donde hay crisis de dolor muy, muy altas, que sí, un 9 o un 10, en la cual yo he estado, y literalmente ahí no te puedes mover mucho. Hay que esperar a desinflamar un poco. Solo en esos casos yo sí diría unas 48, 72 horas con el tratamiento que te coloque tu médico para mejorar un poco, pero apenas puedas tienes que empezar a movilizarte. Recomendación número uno y que sería lo mejor. ¿Dónde me movilizo esos primeros 3, 4 días donde tengo mucho dolor? En una piscina.
Si la tienen a su alcance es lo mejor. ¿Por qué? Porque cuando tú te introduces en el agua disminuye mucho la carga axial del cuerpo y no te estoy mandando a nadar. Simplemente caminar en la piscina, te pones a dar vueltas en la piscina. El calentar y movilizar toda la musculatura de la espalda te va a empezar a ayudar. Justamente, si tu problema pasa por el sobrepeso y necesitas perder peso, necesitas moverte, la piscina va a ser una muy buena solución al inicio. No tengo piscina, pues simplemente salir a caminar de a poquito. Si estás inflamado, evita las áreas o las rutas que tengan inclinación. Las subidas son malas amigas o son las enemigas de una espalda inflamada, justamente porque para tú subir una cuesta vas a subirla estando un poquito así, aunque tú no lo notes mucho y vas a sobrecargar esta zona. Porque imagínense, una cuesta, si tú vas caminando así, no vas, no vas así. O sea, vas un poquito inclinado hacia adelante. Y también que no sean caminos con piedras, o sea, que sea algo más lineal, porque evidentemente al estar pisando y no estar estable en un lugar, estás dándole punzaditas allí a donde no tienes que darle. O también los zapatos adecuados. No te vas a poner a dar caminatas con unos zapatos que no puedes caminar. Evidentemente, todo conecta y te va a pasar factura en cualquier momento. Muy importante, zapatos con suelas muy inestables no son buenos porque justamente van a transmitir mucha movilidad hacia arriba. Luego, esos primeros días o esa primera semana, digamos, una semana donde estás en crisis total, si tienes piscina, piscina, si no tienes piscina, simplemente salir a caminar, empieza a alimentarte mejor. Si tu tema es sobrepeso, necesitas bajar de peso, busca ayuda profesional en tema de nutrición. Tenemos muchos podcasts que ya hablamos de eso, pero lo mejor es que busques a alguien que te ayude y luego estiramientos. También son estiramientos que necesitas tener una guía, o sea, no puedes empezar a estirar lo que se te ocurra, pero hay un movimientos como el cat-cow, que es un movimiento de movilidad de columna, que ayuda mucho. Hoy en día, yo mismo he visto en TikTok, pones estiramientos para dolor lumbar y te salen muchos fisioterapeutas o quiroprácticos. A ver, esto es como para darte una solución de primera mano rápida, pero lo Sí. suyo es que busques ayuda profesional, porque por No. ahí pasa la solución. Y lo que dijo Alex, si vas a ver TikToks de tutoriales que sean de personas con alguna profesión, porque evidentemente ahora las redes sociales, y está bien porque la gente está innovando ahí, está creciendo allí, pero claro, ahora todo el mundo quiere saber de todo, entonces eso puede poner en peligro la salud de otras personas. Yo aquí en este podcast, evidentemente, doy comentarios sobre mi experiencia, pero jamás me voy a meter en un tema médico porque es que yo no he estudiado eso. Por eso es que Alex es quien más está hablando y es quien más tiene voz y voto allí. Entonces, evidentemente yo lo escucho, yo digo, ah, mira, sí me ha pasado lo de los zapatos total, o sea, la otra vez, Alex, yo tenía unos dolores de lumbar y rodilla y Alex me dijo, pero es que mírate la suela del zapato, está toda desgastada. O mira, te estabas caminando con los zapatos de entrenamiento, camina con unos de running, de los que son especializados. Entonces, con ciertos puntos, y a lo que voy para no estarme desviando, tienen que buscar información. Si van a buscar tutoriales, que sea como un paño de agua caliente, algo rápido antes de ir con un profesional, que sea también de otros profesionales, porque cualquier persona puede decir, darte soluciones que son erróneas y que te pueden perjudicar en vez de ayudarte, te van Sí, a hacer retroceder en vez de avanzar. Entonces te pueden decir, ay, mira, un ejemplo, mira cómo hago el peso muerto y lo están haciendo horrible. terrible, Entonces sí. tú crees que, porque como lo está haciendo una persona que tiene muchos seguidores, ya sabe, no. Entonces es mejor una persona que tenga pocos seguidores, pero que sea profesional en temas, por lo menos en eso. En moda y eso ya es otra cosa, pero en temas de salud no busquen información de cualquier persona. Sí, por lo menos voy a hacer un comentario importante sobre el peso muerto. Hay muchas personas que dicen que el peso muerto es como el peor ejercicio para la espalda y tienen razón en que es el peor ejercicio para la espalda si está mal ejecutado. Bien ejecutado más bien es uno de los ejercicios más completos que hay para la espalda. ¿Qué pasa? Que ejecutarlo bien necesitas Claro. a alguien muy bueno que te enseñe a hacerlo bien porque hay muchísimos detalles a tomar en cuenta. Y acuérdense lo que dije hace poco, a pesar de hacerlo perfecto, hay ciertas cargas para las cuales, aunque lo hagas perfecto, el cuerpo no está diseñado. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. O cometes el error de no haber calentado previamente. Yo un día estaba entrenando muy rápido, ya yo sabía hacer la técnica perfecta porque Alex me lo ha enseñado durante muchos años, ha estado mirándome allí físicamente y corrigiéndome y yo ya perfecta y de una agarré unas mancuernas de 20 kilos, que eso para mi cuerpo no es nada, pero de una directo sin decirle al cuerpo, mira,
vamos a hacer este ejercicio. Volviendo a esa semana en la que estamos en crisis, Crisis. ¿cómo salgo de la crisis? Entonces, moverme, ya saben, piscina o caminar, estiramientos y hacia el quinto o sexto día, si ya estoy mejor, ha ido disminuyendo el dolor, empiezo con los ejercicios. ¿Qué tipo de ejercicios? Por más fuera de forma que estés o por más miedo que tengas, siempre hay ejercicios que se pueden realizar, no necesariamente en el gimnasio. Por lo menos hoy en día con las bandas elásticas, estas que son medio largas, por aquí no tengo una mano, pero hay muchos movimientos de espalda que enganchando una bandita en una reja o en tu casa puedes ir ejecutando, porque a la final el procedimiento de fortalecer tu espalda progresivamente tiene que empezar desde un nivel más bajo hacia uno más alto. Por eso digo que lo mejor es buscar a alguien que les ayude y que los guíe correctamente paso a paso. Tercer punto, a la hora de descansar, descansar bien. Por lo general, si estás muy inflamado, la posición que más te ayuda a no sentir dolor o dormir mejor es una posición fetal, como acostado de lado, con las rodillas un poco recogidas, la espalda descansa más. Ahora, si tienes un muy buen colchón y una muy buena almohada, básicamente acostado boca arriba vas a descansar muy bien. Pero eso depende de la dureza, la firmeza del colchón, como ya habíamos hablado. Porque si no es muy buena, más bien estando acostado totalmente boca arriba, tu columna va a ir hacia abajo. O sea, es el Claro. típico colchón que se hunde. Sí, el colchón que es más tirando a suave que Sí. a Por eso les algo recomiendo más firme. de lado esa postura como fetal. Da mucho relief, mucho alivio. ¿Ok? Y ya hacia la segunda semana, si has salido, digamos, de ese punto de dolor muy fuerte, pues tienes que seguir mejorando todo. Tu nutrición para bajar de peso si esa es la causa. El fortalecimiento de entrenamiento puede ir progresando. A la vez vas viendo si tienes una silla mala o una mala postura durante el día, me agacho mal durante el día. Identificar el problema. Todas estas cosas por separado no harían nada, pero si haces todo al mismo tiempo, te va a mejorar muchísimo. Ahora, si eres una persona que, mira, yo soy cero de gimnasio, porque el deporte aquí es primordial, es lo que va a hacer, como ya expliqué anteriormente, que a larga data no vuelvas a sufrir de eso. Hay un deporte justamente que es la natación, que te fortalece muchísimo la espalda y hace que las personas de verdad a la larga data se curen por completo de esto también. Pero fíjense que pasa por fortalecer la espalda. De hecho, si la otra vez vimos un TikTok, no sé en qué país fue porque Alex fue quien lo vio, que ya implementaron una caminadora como con una pecera con agua. En China. Bueno, Unas claro, caminadoras en que China. están como dentro Vamos a ver si ponemos el de video por una aquí. piscina, justamente para disminuir la carga axial del cuerpo y hacer muchas rehabilitaciones Increíble. y aumentar la quema de calorías, porque no es lo mismo caminar en una caminadora, una cinta normal, que caminar con la oposición del agua para mover tu cuerpo. O sea, te Claro. hace quemar muchísimas más calorías. Entonces es algo bastante inteligente. Por eso les decía a las personas que si tú tienes una piscina en la que te puedes meter esos primeros días a caminar, quemas muchísimas calorías, muchas más que salir a caminar simplemente en la calle. Y luego que sales de esas 2 primeras semanas donde ya disminuiste o saliste de la crisis de dolor, si tú abandonas todas estas cosas que te estamos diciendo, pues es cuestión de tiempo que vuelvas a sufrir. O sea, la solución a larga data o de forma permanente pasa por cambiar esos hábitos en tu vida diaria y eso va a hacer que mejores. Recuerden que al final nuestro cuerpo está hecho para moverse y, como dije anteriormente, el error más grande es dejarte de moverte por el dolor. Claro. Si tú entiendes el dolor, que es lo que hemos tratado de hacer con el podcast, vas a entender cómo solucionarlo o cómo prevenirlo y vas a poder seguir moviéndote. Luego, si está totalmente relacionado tu dolor lumbar con el gimnasio únicamente, recuerda, mira las técnicas, capaz estás cargando mucho peso, prioriza siempre técnica antes que peso. Calentar. De por sí, el proceso de fortalecimiento de tu cuerpo para la gente deportista de gimnasio que nos ven muchísimo. Recuerden siempre que la fuerza se desarrolla más rápido de lo que tu cuerpo se adapta a las cargas. Es decir, muchos de los dolores de rodilla, de hombro, de codo, incluso de espalda vienen porque tus músculos desarrollan fuerza muy rápidamente, vas aumentando las cargas muy rápidamente, pero eso no quiere decir que tus articulaciones, tus huesos Estén ya preparados. se han endurecido o se han adaptado a esas nuevas cargas. Quizás es solo cuestión de un poquito más de tiempo. Ahora, mensaje final. Y lo repito, este podcast no sustituye una consulta médica. Este podcast es orientativo. Lo correcto es, acuérdense lo que le dije al inicio, más de un 4 de dolor, mejor ve a tu médico, que te diagnostiquen. ¿Y de qué me habrá servido todo este podcast? De entender lo que te va a decir el médico. Porque
También es una realidad que lamentablemente hoy en día hay médicos que te pueden diagnosticar, pero incorrectamente una de las cosas que te dicen es reposo absoluto, porque como no entienden muy bien la parte de recuperación muscular y de la parte que cumple el movimiento, o están un poquito anticuados, te dicen paralízate por completo. Y eso es lo peor. De por sí, yo tengo muchos médicos, amigos médicos, que son médicos deportivos, que están especializados específicamente en las partes de rehabilitación y todos coinciden que lo más importante en este tipo de lesiones y en la gran mayoría de lesiones de hoy en día, en general del cuerpo, lo primero es movilizarse. Sí, igual si vas a un médico y no es el correcto para ti, porque no sientes mejoría, porque claro, ¿cómo puedo detectar si un médico es bueno o no, si yo no sé medicina? Claro, eso está lo difícil. Lo pruebas, ves que no estás progresando, buscas otra segunda opinión. Y si esa segunda opinión te dijo, en vez de reposar, caminar, ahí es cuando dices, ah, mira, me está diciendo completamente algo distinto. Uno de los dos tiene la razón y el otro no, para mi caso. Claro. Entonces, ¿qué haces? Pruebas la otra opción. Ah, la otra opción sí me siguió, pues ya te quedas con la persona que sigue. Siempre es tratar de buscar la persona con la que tú te sientas en confianza, que pueda ayudarte a tus problemas y a lo que tengas en general. Sí, ahora, algo importantísimo. ¿Por qué hice esa separación en la escala del dolor? Y les digo que a partir de un 4 yo iría al médico directamente. Porque parte del tratamiento, y eso no lo había hablado hasta ahora, porque no se va a poder hablar mucho, es que cuando ya tú tienes más de un 4 el recuperarte del dolor lumbar, de la lumbalgia, no pasa solamente por reposo, por movilizarte. Muchas veces, para salir de esas crisis de inflamación, necesitas tratamiento médico. Necesitas analgésicos de distintos tipos o distintos enfoques de medicamentos. Entonces, por eso he hecho tanto énfasis en que si ya es un dolor que te molesta y que está siendo recurrente y tal, ve a tu médico, que te diagnostiquen, porque así como dije al inicio, que la mayoría de las causas son solo sobrecargas, pueden haber otras causas que sí hay que diagnosticar y una vez teniendo el diagnóstico, te ponen un tratamiento que te ayuda a salir de la crisis de dolor. Todas las herramientas que yo te he estado brindando en este podcast hoy es para no volver a recaer en una crisis de dolor. Esa Claro. solución a largo plazo. Pero cuando estás en esa crisis de dolor, aparte de movilizarte, estirar, descansar bien, buenas posturas, etcétera, vas a necesitar seguramente tratamiento médico para salir de esa primera Exacto, crisis o de esos días más dolorosos. Y exacto. dependiendo de la escala de dolor donde estés y de lo que considere tu médico, créame que hay muchos tipos de medicamentos, desde muy suaves hasta muy fuertes, que te pueden ayudar. El enfoque para solucionar la lumbalgia de forma definitiva es multidisciplinario. Por lo general necesitas de un médico, de un entrenador personal y de un fisioterapeuta. Yo les hablo como de una vista muy englobada, porque yo no soy fisioterapeuta, pero como médico y entrenador personal entiendo bastante bien. Y la parte de fisioterapia que no manejo directamente, la he conversado muchas veces con muchos fisioterapeutas y entonces tengo una mira muy integral de todo el tema porque casi que es mi día a día. Ya he ayudado a muchísimas personas a curarse de eso. Entonces, nada, Incluyéndome. espero que haya sido de su ayuda. El dolor lumbar yo sé que es algo súper frustrante. Las crisis a veces son tan fuertes que sientes como que literalmente me jodí la espalda y no es así la mayoría de las veces. O sea, yo en los últimos 15 años he tenido dos crisis fuertes donde, para que tengan una idea, los primeros 3 días era como que no podía ni caminar. Literalmente hubo una donde para pararme de la cama e ir al baño yo lloraba del dolor con la ayuda de Vero para movilizarme. Y las dos últimas crisis que tuve en estos 15 años fueron justamente por sobrecarga, o sea, por entrenar demasiado. Yo me fui ya del otro extremo. Pero créame que para llegar ahí hay que hacer mucho el burro, como quien dice. Sí, por eso tienes que escuchar tu cuerpo. Eso fue un Exactamente. día, yo me recuerdo perfectamente, fue un día que estábamos demasiado cansados, fuimos a entrenar, porque a ver, si te toca entrenar, bueno, entrenas, pero si puedes, no entrenes y entrena al día siguiente. Ah, no, que es que voy a dejar de entrenar el día de piernas, voy a hacer un día en vez de dos a la semana. Mejor, ¿qué prefieres? Estar 3 meses tirado así en una, no vas a estar 3 meses tirado en una cama, pero recuperándote y un mes ahí que no vas a poder hacer nada. ¿Qué es mejor? Sacrificas un día a que te pase eso. Y estaba tan sobrecargado y se puso a hacer squat y claro, le di una punzada y listo. ¿Qué pasa? Que lo que dice Alex, Ese fue el primero o sea, sí, sí, el primero, la primera vez, pero también amarrándote un zapato. la segunda vez, imagínense, la segunda vez, yo ya había terminado mi semana de entrenamiento por completo. No, pero fue, sí, fue recién levantado en la Sí, mañana.
Para que vean lo fácil que puede ser. Claro. La segunda vez en estos últimos 15 años que he tenido la crisis, ya yo había terminado mi semana de entrenamiento por completo y me venían 3 días de descanso. Y ese primer día de descanso me desperté a las 6 de la mañana como todos los días a trabajar y amarrándome las trenzas, ya tenía esta zona tan sobrecargada que amarrándome las trenzas me dio como ese latigazo que se siente de dolor y ya la zona se me inflamó. Pero que quiero que se queden con eso. Fíjense que a pesar de haber tenido esas crisis tan fuertes, una vez que me recuperé, que desinflamé, puedes retomar vida normal como si nada, puedes seguir entrenando, puedes hacer de todo. Pero para tener la seguridad de qué tanto puedo entrenar, qué tanto puedo hacer, tiene que haber un diagnóstico de base bien hecho. Entonces, por eso todo pasa por ir al médico cuando ya consideran que no es simplemente algo sencillo ocasional según toda la información que le hemos dado. Sí, lo que dijo Alex también que puede asustarte porque es que la espalda es el sustento de tu cuerpo. Sí, y que cuando estás inflamado, literal, sientes como que me jodí, no voy a poder hacer más Sí, nada, no voy a sí. poder movilizar. Y lamentablemente, cuando estás muy inflamado, esa es la sensación, pero luego te recuperas y sales de eso. Dale, que bueno, ya cállensela. Mira, y se Que ve. ya, lo que pasa es que a Nala le toca salir y dijo, mira, ya voy a despedir yo el podcast porque esto lo estaban despidiendo y siguen hablando. Entonces me toca a mí, ¿verdad, amore? Sí. Vas a despedir Así el que podcast. bueno, espero que haya sido de Vamos. ayuda para ustedes. Como siempre, cualquier duda déjenos en los comentarios. Trataré de contestarlas todas. Bueno, me comprometo a contestarlas todas, pues yo contesto todo siempre, así me tome tiempo. Si alguien necesita ayuda directamente profesional, la idea de este podcast no era venderme, pero bueno, los puedo ayudar bastante, como se dan cuenta. Y Bueno, y venderte entre comillas, porque cuando Alex responde los mensajes, lo hace sin ningún tipo de costo, a menos que luego ya quieran agarrar sus servicios y demás. sí, pero Pero yo a que todo los puede ayudar sin cobrarle un euro a como si quieren estar en su plan. Ya eso es decisión de ustedes. Así que bueno, chicos, recuerden que ya se finalizó el podcast, ¿no? Sí, bueno, si ahí hay algún otro tema, ya han visto que sacamos el de la celulitis, ahora algún otro tema de salud que tenga que también ver con deporte, que les interese o que digan, estaría interesante que hagan el capítulo, menciónenlo, que seguramente lo podremos montar. Dejen un comentario, suscríbanse, activen la campanita para todos los videos. Recuerden que estamos haciendo formato podcast y también blog para gustos los colores, para que tengan diversidad. Por favor, déjense un like. Un like, el like y todo lo demás. Y bueno, recuerden que nunca es tarde para combatir una Fortalecer su fortalecer espalda. su espalda y tampoco nunca es tarde para entrenar la vida. Chau, chau. Mua. Ve a tomar agua, pues. Ya. También la otra invitada es Nala. Pero quitarle esto. Ya, amor, ya te lo comiste. Ya está, mi amor, ya te lo comiste. Perdón, tuvimos un corte porque Un corte comercial. la invitada Nala decidió moverse. Ahí se está en movimiento. Es un río.